y el tema es familias que honran a Dios. ¿Cómo es el tema? Familias que honran a Dios. Ok. Y yo siempre trato de dejar como un pensamiento que es como el corazón del sermón, que dice: obedece y deja las consecuencias a Dios. Amén. Nosotros a veces queremos manejar las consecuencias. No se equivoque, quien maneja las consecuencias es Dios. Mi deber es obedecerle a Él y dejarle las consecuencias a Él. Amén. Entonces, dígale a la persona que tiene a su lado: obedece y deja las consecuencias a Dios. Amén. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Obedecer. Y déjele las consecuencias a Dios. Porque Él es justo, hermanos. Porque Él es bueno. Porque Él es fiel. Y yo creo que nosotros en 48 años de servicio al Señor hemos visto esto. No estamos hablando un cliché que leímos ahí, no. Estamos hablando lo que hemos visto aún en nuestra propia vida. Vamos a leer la palabra del Señor para desarrollar este tema, familias que honran a Dios. Y lo vamos a hacer en Génesis capítulo 6, versos 5 y 6. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 6, versos 5 y 6. Aleluya. ¿Estamos, hermanos? Gloria al Señor. Reciba la palabra del Señor, no se vaya a distraer por nada. Dice la palabra del Señor en Génesis 6, 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¡Wow! Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y óigame bien, y le dolió en su corazón. ¡Wow! ¡Qué maldad más extrema! Que provocó dolor al mismo corazón de Dios. En este sermón vamos a ver el testimonio, porque en ese mundo, hermanos, en ese mundo de maldad, ya va a ver usted lo que Dios encontró en ese mundo de maldad. En esa perdición, Dios vio por lo menos a uno que tenía temor de Él en su corazón. Así que en este sermón vamos a ver el testimonio de Noé y su familia. Recuérdense que el tema es familias que honran a Dios. Hermanos queridos, cuando el mundo se corrompe en extremo, como estaba corrompida esta sociedad, hay dos opciones. Cuando usted mira el desenfreno, mira la maldad, mira el pecado, mira la desgracia, hay dos opciones. Hay quienes optan, número uno, por dejarse llevar por la corriente. Todos son mañosos, metámonos a la corriente nosotros también, porque todos son. Todos son abusivos, pues también nosotros vamos a ser abusivos. Todos son mentirosos, pues también nosotros metámonos, porque eso aquí así es.
Y mucha gente, hermanos, dice: me meto a la corriente del mundo. Todos son hipócritas, entonces yo me meto también a la corriente de la hipocresía. Esa es una opción. Es como la opción más fácil. Como dice el dicho popular: ¿a dónde va Vicente? A donde va toda la gente. Qué fácil es meterse uno a la corriente del mundo. Y a mí me ha tocado eso. Cuando yo estudié, era eso hace muchísimos años. Por ejemplo, en la universidad, aquí en el CUNOC, allí al mero principio de los 80, allí la universidad era como el caldo de cultivo del movimiento, de ese movimiento guerrillero. Allí era como las cuestiones ideológicas se gestaban allí. Y yo me recuerdo cuando yo llegué, y mire lo que me dijo un evangélico que estaba ya por graduarse, un cristiano. Me dice: como vos sos cristiano, no vayas a decir que sos cristiano si no querés tener problemas. Mire qué consejo el que me dio. Mejor sé anónimo, que nadie sepa quién sos. Pero la luz no puede ser anónima, hermanos amados, porque en medio de la oscuridad aún la luz más chiquita se nota. Alaba el nombre de Dios. Qué bueno es el Señor, hermanos amados. Y entonces yo fui a mi clase, y allí en ese mismo salón estaba Loti, y yo no la vi. Yo no la vi ni me recuerdo de ella, ¿verdad? Y fíjense que dijeron: van a presentarse su nombre y en qué trabaja. Fulano de tal y trabajo en tal cosa. Fulano de tal y trabajo en tal cosa. Cuando me tocó el turno a mí, hermano, yo sentí la presencia del Espíritu Santo. Había un libertinaje que había en la universidad en aquellos años. Le estoy hablando del comienzo de los 80. Y sabe, cuando me tocó a mí el turno, yo dije: pues soy Juan Manuel Castañeda, pastor evangélico. Como quien dice: ¿y este alien qué está haciendo aquí? ¿Verdad? Y me recuerdo que mi profesor, o nuestro profesor de filosofía, Jonama, un sabio era Jonama, y dice: tenemos un estudiante que es pastor. Y yo le digo: licenciado, yo no soy un estudiante que es pastor, yo soy un pastor que es estudiante. Entonces pongamos las cosas bien desde el comienzo, como se dice ahí, por los tacos por delante. Si somos, somos, y si no somos, no somos, pero no vamos a andar con medias tintas, hermano. El testimonio no es de timoratos, hermanos amados. Amén. El testimonio no es de gente floja. El testimonio cristiano no es de gente sin carácter. Amén. Y entonces yo cobro valor y le digo: yo no soy un estudiante que es pastor, yo soy un pastor que es estudiante. Ser estudiante era una cuestión que podía ser o no podía ser, pero ser ministro de Jesucristo, después de 48 años, sigo siendo ministro de Jesucristo. Amén. Y aunque sigo siendo estudiante, pero no metido en esas aulas, sino en otras. Entonces, hermanos, cuando el mundo está corrompido, lo más fácil, ¿saben qué es lo más fácil?
callarse uno la boca, esconder el testimonio, tratar de ser un cristiano anónimo, y te metes a la corriente y no decís que sos cristiano. La segunda opción es decidir obedecer a Dios. Y esa es la opción que pocos agarran. En otras palabras, decidir ser contracorriente. ¿Aló? A alguien Dios le está hablando acá. Es más fácil meterte a la corriente del mundo, a la corriente del pecado, a la corriente de la desgracia, del desorden, del abuso, de la mentira y de la inmoralidad, etcétera. Es más fácil meterte allí. Pero se requiere el valor dado por el Espíritu Santo, aleluya, amén, para decir: no me meto a la corriente, soy hijo de Dios, soy contracorriente. Bueno, Noé fue contracorriente y yo me identifico con él. Consideremos 6 escenas rápidas de este evento, del evento que se le llama como el diluvio, como el juicio de Dios a una sociedad cuya maldad había llegado al tope de causarle tristeza al corazón de Dios. Consideremos 6 escenas de este evento. Escena número 1, el contexto de maldad que ya lo leímos, hermanos, allí en Génesis 6, 5 y 6. Y vio Jehová la maldad de los hombres, dice que era mucha en la tierra. No era poca la maldad, era mucha en la tierra. Y que, óigame, todo designio del pensamiento de los seres humanos de aquel tiempo era de continuo solamente el mal. Se habían incapacitado para pensar en el bien, se habían incapacitado para hacer el bien. Quiero decirle, mi amado hermano, que cuando nosotros nos dejamos arrastrar por el pecado, llega el momento que somos incapaces de hacer el bien, porque nuestro pensamiento, nuestra actitud y nuestra inclinación es el mal. Esa era la condición. Pero en medio de ese mundo degenerado, había un hombre justo, uno. Y Dios, hermanos, no castiga al justo con el impío. Amén. Nosotros decimos humanamente: ay, aquí los justos pagan por los pecadores. Eso será con la justicia del hombre, pero con la justicia de Dios no es así, hermanos amados. Dios mira al justo y lo levanta y lo respalda y lo muestra ante el mundo. Amén, hermanos amados. No tengas pena de practicar la justicia, porque Dios mira la justicia, y eso de que pagamos justos por pecadores, olvídese. Le repito que eso será en la justicia humana, pero no en la justicia divina. Entonces dice la palabra de Dios que había un hombre justo. En el mismo capítulo 6, versos 8 al 10, dice de la siguiente manera: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Y oiga lo que dice el verso 9: Noé, varón justo. Varón justo. Uno justo. También nosotros decimos en los dichos populares: una sola golondrina no hace nido, un solo leño no arde. No se puede juntar fuego con un solo leño. Esos son dichos nuestros. Pero yo le quiero decir que donde Dios mira a un justo, Dios hace obras poderosas. Alabado sea su nombre, aunque ese justo esté metido en un mar de injusticia. Alabado sea tu nombre, Señor. Porque yo sé, hermano, que Dios te está hablando. Yo sé que tu trabajo tal vez ya tu moral bajó y dices tú: no se puede.
No vale la pena ser íntegro acá. Aquí es una mañosería terrible. Yo me tengo que meter a la corriente de la mañosería también. No te metas. Créele a Dios. Familias que honran a Dios. Y entonces dice la palabra, sigo leyendo en Génesis 8, 6, 8, 9 y 10. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En medio de una sociedad que caminaba desenfrenadamente tras el pecado, había un hombre y su familia que caminaba con Dios. Y tú puedes ser el Noé del siglo XXI, porque también hoy vivimos en una sociedad, hermano, descompuesta. Corrupciones por todos lados, engaños por todos lados, violencia por todos lados. Y a lo mejor tú, cuando miras todo eso, dices: no se puede, mejor me meto a la corriente. Yo te animo en el nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo te hable a través de esta palabra, y que tú decidas: aunque este mundo se corrompa completamente, yo viviré con fe en mi Señor, aleluya, y caminaré en sus caminos y veré su gloria. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios, hermanos amados? Porque todos lo hacen. Eso no quiere decir que tú seas parte del montón. Tú no eres parte del montón. La Biblia dice que nosotros somos pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, luz en medio de las tinieblas, embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Yo he estado en ambientes, hermanos, terriblemente corruptos, pero le quiero decir, por la gracia de Dios, no por mi fuerza, sino por la fuerza que da el Espíritu Santo y su bendita palabra, por la autoridad que da Dios, yo me he negado a meterme a corrientes de corrupción. Y no lo he hecho, y no lo voy a hacer, porque yo sé que aún entre millones de gente corrompidas, si hay un justo temeroso de Dios, Dios lo ve. Dios te ve, mi amado. Dios te ve, mi amada. Dice la palabra del Señor finalmente en el versículo 10: y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Este justo tenía 3 hijos, y le voy a mostrar que estos 3 hijos siguieron el camino del Padre. Ante esa injusticia, hermanos queridos, escúchenme, hay un juicio divino. Porque, hermanos, no crea que Dios es alcahuete. No crea que a Dios lo podemos mangonear o lo podemos engañar. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No juegue con Dios. Pero yo estoy practicando pecado y siempre soy bendecido. No juegue con Dios. Dios te ama. Pero Dios llega el momento en que envía su juicio, porque Él es justo. Si Dios no juzgara el pecado y la maldad, Dios no sería justo. Viene el momento del juicio divino. En el capítulo 6, verso 7, dice de la manera siguiente: 6:7. Y dijo Jehová: raeré es quitaré, cortaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos criado. Y luego en el versículo 13 al 17 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hasta un arca de madera de gofer
harás aposentos en el arca y la calefactarás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 de anchura, 30 de altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, piso medio y piso tercero. Y he aquí, oiga bien, que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Hermanos, el juicio de Dios contra la gente que se quiere burlar de Dios con su pecado les alcanzará. Dios es justo, y en su justicia Él tiene que juzgar la maldad. La cuarta escena en este evento es el pacto que Dios hizo con aquel hombre justo y su familia. Dios nos va a destruir a todos. No, ese no es el Dios que se revela en la Biblia. Le repito que con Dios no pagan justos por pecadores. Dios hace un pacto con Noé y con su casa. En Génesis 6:18 dice, ahí está el pacto. Le dice Dios a Noé: mas estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú, y oiga, tus hijos. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Aleluya. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, tu esposa, y las mujeres de tus hijos contigo. Aleluya. Amén. Aleluya. Vea usted, Dios en su justicia le dice: Noé, yo he visto la aflicción que tú tienes por la maldad que hay en el mundo. He visto tu temor, he visto tu rectitud, y ahora viene el juicio, pero a ti te voy a salvar. Familias que honran a Dios. Y no solo a ti, Noé. Vas a entrar tú. Van a entrar tus 3 hijos. Va a entrar tu esposa. Y van a entrar tus nueras. ¿Hay salvación o no hay salvación de Dios? A veces, hermanos míos, piensa la gente pecadora que tiene la mente entenebrecida, que cuando uno actúa con rectitud, que uno es tonto. Fíjate, Elder, así es, fíjate, pastor, hermana Mirna, así es. A mí me han dicho que soy tonto. Ay, qué tonto ese, no aprovechó. Yo no voy a aprovechar a revolcarme en el mundo y a negar a mi Señor, hermanos míos. Yo no voy, eso no es aprovechar, eso sería la peor desgracia. Amén. Más bien aprovechemos para hacer luz en medio de las tinieblas, mis amados hermanos. Aprovechemos para mostrar rectitud en medio de todas las torceduras que hay en el mundo. Aprovechemos a demostrar honestidad donde hay deshonestidad, mis amados hermanos. Tengamos el valor de ser embajadores de Cristo en este mundo. Alabado sea tu nombre, Señor. Dios hizo un pacto. Y Dios le comunica a Noé, lo llama y le dice: voy a destruir, pero tú vas a preparar un arca, porque te voy a salvar, Noé. La escena número 5, la obediencia de Noé y su familia. La obediencia. Fíjese que en la tierra nunca había llovido. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta, dice que caía como un rocío nada más. Lluvia no había habido.
De tal modo que Noé, hermanos, es un hombre de fe. Por eso es que aparece en la lista de los héroes de la fe de Hebreos. Ahí está Noé, el hombre que le creyó a Dios. Va a haber un diluvio y nunca había llovido. 120 años trabajando en el proyecto de Dios. No fue una semana, no fue un mes, no fue un año. Fueron 120 años trabajando en el proyecto de Dios con toda fidelidad, creyéndole a Dios, obedeciéndole a Dios. Dice en Génesis 6:22 de la manera siguiente: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y en el capítulo 7, verso 1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa. Cuando en la Biblia dice casa, es tu familia, no es el edificio. No. Cuando dice tu casa, es tu familia, tu descendencia. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Delante de él. A veces nosotros procuramos nuestra justicia para que nos mire la gente, hermanos, para que nos miren los demás. Procura vivir en integridad con Dios y que sea Dios, el Señor, el Todopoderoso, el que mire tu justicia. Alabado sea tu nombre. No hacemos las cosas para ser vistos por los demás, hermanos. Hacemos las cosas y vivimos rectamente porque hay temor de Dios en nuestro corazón. Y no lo hacemos para ser vistos ni para ser aplaudidos por la gente. Dios le dice a Noé: yo he visto tu justicia delante de mí. Usted cuando hace algo lo hace para que la gente le mire, le aplauda. Tenga cuidado. Dígale: Señor, mira mi corazón, mira mi vida, mira mi trabajo, mira mi determinación. A mí lo que me interesa es que me mires tú, aunque la gente no me mire. Y luego en el versículo 5 al 7, estoy leyendo Génesis 7, del versículo 5 al 7, dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Esto es obediencia, hermanos. Esto es obediencia. Dios le dio el diseño y él hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y en el verso 6 y 7 dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca. Y mire qué bello. Y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y esto no es una fábula, porque esto es historia, porque esta historia el mismo Señor Jesucristo la relató en el Nuevo Testamento. Y la última escena, la salvación. Aleluya. Gracias, mi Señor, gracias, Señor, la salvación. La salvación de Dios llega, hermanos. Dios te va a librar, hombre. No negocies tu integridad. Dios te va a librar, hombre. Dios va a preparar esa salida de salvación. Y yo me gozo con esto, la salvación de Dios. Esto está en el capítulo 8, verso 1. Dice: y se acordó Dios de Noé. Aleluya. Se acordará Dios de ti, mi amado hermano, cuando mire tu corazón, tu determinación a honrarle a Él. Dice: y se acordó Dios de Noé y de todo, incluso de todos los animales que entraron en el arca y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y dice en los versículos
15 al 21, vea la salvación de Dios. Del versículo 15 al 21. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos, toda la familia, el clan familiar. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Estoy leyendo en Génesis 8, del verso 15 al 21. Entonces Noé salió, aleluya, y sus hijos y su mujer. Aquella humanidad había perecido bajo el juicio de Dios, pero aquel hombre justo y su familia estaban en pie. Y las mujeres de sus hijos salieron, sus nueras. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé, y esto es lo que me encanta, hermanos, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto, aleluya, en el altar. ¿Sabe qué fue lo primerito que hizo Noé? No fue ir a ver lo que había quedado del diluvio, cómo había quedado la tierra. Antes de hacer otra cosa, primero hizo un altar y tomó de los animales y puso a Dios primero. Gracias, Señor bendito. Y edificó un altar y ofreció un sacrificio a Dios. Porque cuando tú pones a Dios primero, Dios te va a poner de primero a ti también. Aleluya. Gracias, mi Señor. ¿Y sabes cómo recibió Dios? En el versículo 21 dice: y percibió Jehová olor grato. ¿Cómo recibió la ofrenda de Noé? ¿Cómo? Olor grato. Aleluya. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Hermanos míos, y el último versículo de la Biblia es el que está en el capítulo 9 y verso 1. Por favor, si no le puso atención a otro versículo, a lo mejor por su propio interés le puede servir. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Solo a Noé bendijo? No, bendijo también a sus hijos. Amén. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. El mismo mandamiento que le dio a Adán, también se lo dio a Noé. En cierto modo, toda la humanidad somos descendientes de Noé y de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La conclusión: el Señor dice, no lo dice un pastor, dice el Señor: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso es lo que Dios dice. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Primero de Samuel 2:30. Hermanos queridos y hermanas queridas, termino con estas palabras y con este desafío. El mundo está corrompido desde siempre, e igual que Noé
usted y yo tenemos dos opciones: dejarnos llevar por la corriente del mundo o decidir obedecer a Dios. Te invito, mi querido hermano, a que escojas la obediencia. Obedece y deja las consecuencias a Dios. Si lo haces, vas a ver la salvación de Dios para ti y para tu familia. No se puede, hermano, pastor, no se puede. No soporto la presión de los amigos, de los compañeros, de los vecinos. Pastor, es más fácil meterme a la corriente del mundo. Sí, es más fácil, pero eso te lleva a la muerte. Pero en este momento, tú has venido aquí para oír la palabra de Dios y el testimonio de Dios. Y yo te quiero decir que Dios te llama y te dice: aunque es más fácil dejarte llevar por la corriente, la bendición está para aquellos que deciden obedecer. Para aquellos que deciden: ok, ahí está el mundo con toda su desgracia moral, con todo su pecado, con toda su maldad. Decido, escúchame, decido, con la ayuda de mi Señor, pararme y no dejarme llevar por la corriente del mundo. Decido honrar al Señor. Decido caminar en su obediencia, en la obediencia a su palabra. Decido, aleluya, amén, pararme con el poder del Espíritu Santo en mi vida. Y aquellos que decidan eso, no los va a arrastrar la corriente, porque el Señor los tomará con su diestra de poder y los sostendrá y los levantará. Y Dios dirá: este es mi hijo, esta es mi hija que me ha honrado, y por lo tanto yo también los honro a ellos.